Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos, listos para informarles, para opinarles, para enmarcarles aquellas noticias españolas o internacionales que nos parece que son dignas de que ustedes pues las conozcan. Todo ello con valentía y con rigor, que son nuestros principios completamente insoslayables, y dentro de un ambiente general que es el de la libertad. Bueno, hoy es imposible hablar de otra cosa que no sea el impacto en las bolsas, el impacto en las economías de los aranceles anunciados por Donald Trump. El impacto en las bolsas ha sido pues de lunes negro. El viernes fue de viernes negro y el jueves fue de jueves negro. Tercer día consecutivo de negritud en la bolsa. Todos los valores en España en rojo, perdiendo, algunos más que otros, lógicamente, pero ninguno en verde o en positivo. El IBEX cerraba en 5,12 de caídas, una de las más intensas de Europa, donde Francia y Alemania cerraban a 4%, nosotros más, y dentro de una baraúnda de desastres y desplomes bursátiles que arrancaba a primera hora de la mañana en China con un 13% de caídas, en Japón con un 8% de caídas, y así sucesivamente. Sí les quiero referir algo que se ha producido en Wall Street, que de momento no significa nada, pero que, bueno, oye, si hay un rumor, pues a lo mejor ese rumor es fundado. En Wall Street estaban de caídas del orden de un 4%, no tan graves como aquí, pero casi. Y han pasado en apenas media hora a repuntar al positivo 3%, de un menos 4 a un más 3 positivo. ¿Y eso por qué? Tan rápidamente. Pues ha sido por el efecto de un rumor, según el cual, yo no sé si es verdad o es mentira, ya lo iremos viendo, podría haber una prórroga por parte de Trump de 90 días para todos los países, excepto para China. Con China no hay perdón. Lo otro tampoco es un perdón, es un aplazamiento para poder negociar. Hay 50 países que le han pedido a Trump, tenemos que negociar. Europa le pide, hay que hablar, hay que negociar, y le hace algunas propuestas que ahora veremos y que pueden ser un camino interesante a futuros. Ya lo veremos, porque todo esto depende de un señor, de Donald Trump. ¿Y Donald Trump qué dice? Pues hoy creo que era, pero la diferencia horaria podría ser que fuera ayer por la noche, se ratificaba en los aranceles y decía que va a tope con ello. Hay mucho dolor en el mercado. ¿Hay algún punto máximo en el que deje de aplicar esta política? Creo que esa es una pregunta estúpida. Creo que no quiero que nada baje, pero a veces tienes que coger la medicina para arreglar las cosas. Bueno, medicina para arreglar las cosas, dice Trump. En el caso de China, dureza de pedernal. Le dicen a China que, se lo dice Donald Trump, oiga, si no retira en un día la réplica de empatar los aranceles americanos y dejarlos en un más 34%, digo más porque había un 20% que ya estaba vigente y que también fue replicado por China. Ahora le dice Trump a China, si usted no retira ese 34%, yo en un día, o sea, a fecha 9 de abril, le voy a decretar un 50% de aranceles adicionales. Va a subir del 34 al 50. Es decir, bueno, hay un pulso ahí de gigantes. Y en lo europeo, lo primero que deben saber que hay un asesor importante de Donald Trump, que es Elon Musk, el dueño de la red X y de Tesla, que dice que, hombre, que a él no le parecería mal una propuesta que le han susurrado en el oído algunos europeos de, oiga, ¿y si bajásemos los aranceles de los productos industriales al 0%? ¿Ustedes los bajarían si nosotros los bajamos? Esto acabaría con el lío de los aranceles. Dice Donald Trump que a él no le parecería mal. Por ejemplo, con los aranceles espero que tanto Europa como los Estados Unidos lleguen a lo que yo pienso que sería lo idílico, una situación de cero aranceles, lo que crearía una ruta de comercio libre entre Europa y Norteamérica. Ursula von der Leyen decía esta misma tarde, anunciaba que esa es una propuesta que barajan y que propone también la Unión Europea, eso de bajar a cero los aranceles de productos estadounidenses industriales, si a cambio hacen lo propio en Estados Unidos. Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos.
De hecho, hemos ofrecido aranceles 0% para los bienes industriales, como hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales, porque Europa siempre está dispuesta a llegar a un buen acuerdo. Bueno, interrumpimos aquí el relato casi pues, agónico de esto de los aranceles, por lo menos en términos bursátiles, y vamos a hablar de algo que ha tenido lugar en España, en Alcalá de Henares, y que es mucho más próximo y yo creo que muy interesante, verdaderamente interesante. Van a ver imágenes de cómo un grupo que se autodenomina Comité Marisco, disfrazados de gambas y de langostinos, interrumpía un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares en Madrid. ¿Por qué lo hacía? Bueno, pues porque han puesto en evidencia que los liberados sindicales de los trabajadores de ese ayuntamiento, cuando digo de ese ayuntamiento, interpreten ustedes que esto pasa en todos los ayuntamientos grandes de España. Bueno, a Alcalá de Henares parece que le cuestan 552.000 euros cada año los salarios de los 14 liberados sindicales que operan en esa realidad, la del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Y estos señores que ven ahí, el Comité Marisco, ha llevado esa denuncia a un pleno extraordinario. Quiero hablar de todo esto con don Víctor Acosta, que es segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Muy buenas tardes y gracias por atendernos, don Víctor. ¿Qué tal, don Javier? Nada, encantado de estar con ustedes. Un placer. Vamos a ver, esto ha sido anecdótico, pero esto es así en todos los ayuntamientos de España, entiendo yo, grandes. Sí, naturalmente. Bueno, esto es así en todos los ayuntamientos de España y en todas las empresas privadas también. Pero bueno, en cualquier caso, ahora como lo que nos ocupa es la administración pública y en particular pues nuestro ayuntamiento, sí, es así. De todas formas, decía, ellos lanzan un comunicado denunciando pues eso, más de 550.000 euros. Esto es precio amigo, porque yo creo que no han tenido en cuenta los costes sociales, de seguridad social, o sea que yo creo que está por encima de los 700.000 aproximadamente lo que nos cuesta. Y es que el pleno de hoy se discutía una iniciativa de la izquierda en la que piden que haya pues más trabajadores públicos, ¿no? Más trabajadores públicos en un ayuntamiento como el nuestro, donde la ratio de personal en la administración pues está en el top de ayuntamientos de nuestro estilo, vamos, de nuestro tamaño. Entonces, bueno, pues esto es un grupo de jóvenes, la mayoría alcalaínos, y por lo que me han dicho, pues hay alguno que no es de Alcalá, pero bueno, eso es irrelevante. Y que bueno, pues ante esta injusticia, ante los problemas que tiene la juventud de paro y de futuro complicado, pues ven este tipo de actitudes por parte de los sindicatos y han querido ellos poner su granito de arena dentro del discurso político. Dicen estos chicos que es una de las estafas silenciosas del sistema municipal y yo creo que tienen bastante razón. Además del dinero por pagar pues la sustitución de un trabajador que sí trabaje por el que está liberado sindicalmente o a lo mejor pues liberado sindicalmente per se, que, como hemos dicho antes, 550 y tantos mil euros, hay un disfrute de un montón de horas anuales de liberación, que eso también es un coste adicional. Sí, naturalmente están los liberados sindicales, pero luego además hay una bolsa de horas para actividades que disfrutan otras personas que no son liberados y que, bueno, pues en la mayoría de los casos ni siquiera han sido elegidos por sus compañeros y que los sindicatos distribuyen a su libre albedrío y en muchos casos sin un control suficiente por parte de la administración. Entonces, como decía, esa evaluación es una evaluación muy generosa, pero bueno, económicamente es muy superior a ese importe. Claro, un ayuntamiento como el nuestro, donde bueno, pues tenemos un problema económico importante, heredado del gobierno anterior, con una deuda astronómica y que bueno, pues tenemos que apechugar nosotros con ella, y eso por otro lado nos impide, bueno, pues lo más obvio y el cometido nuestro fundamental, que es dar servicios a los ciudadanos de Alcalá de Henares. Entonces, bueno, nosotros nada más llegar, pues negociamos con el Partido Popular una rebaja muy importante del 50% en particular de la subvención que recibían los sindicatos. Nos hubiera gustado que hubiera sido más, lógicamente, pero bueno,
cuando hay una negociación entre dos partes, bueno, pues a veces hay que dejarse algún pelo en la gatera. Y bueno, pues esta es la circunstancia que nosotros nos hemos encontrado. Yo creo que el discurso de Vox en cuanto a esto es nítido. Las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales deben ser mantenidas con el dinero de sus afiliados y no con el dinero de nuestros impuestos. Yo creo que es algo obvio y aquí se pone el manifiesto. Sí, y que está muy bien abrir por fin un debate sobre el uso que se hace del dinero público que va a pagar a esos sueldos de los liberados sindicales y del tiempo laboral que se desvía a actividades que nada benefician a los ciudadanos corrientes del municipio, sino tal vez pues a las ambiciones sindicales o a las protestas sindicales o a los que están afiliados a los sindicatos, que tampoco son una mayoría. ¿Cuánta gente hay afiliada a los sindicatos en Alcalá de Henares? ¿Lo sabe? ¿En Alcalá de Henares, en la ciudad, quiere decir, o en el ayuntamiento? No, en el ayuntamiento. No, es un porcentaje bajo, ¿eh? Es verdad que es superior al de los empleados en general de cualquier sector, pero no, yo no sabría decirle exactamente el número, pero no es un porcentaje bajo, sí. A lo mejor. Sí, perdón. Diga. No, que quería decir que es que además se da la circunstancia de que, bueno, ellos lo que, como decía antes, lo que están solicitando es que haya una mayor cantidad de empleados públicos, ¿no? Entonces, como decía, en un ayuntamiento donde la ratio de empleados públicos ya está en el top de los ayuntamientos de nuestro entorno parecidos al nuestro. Pero es que no es solo eso, es que esto la cifra de empleados públicos que tiene el ayuntamiento es la misma que había hace un año, la misma que había hace 2 y la misma que había hace 3. Ahora, claro, ¿qué diferencia hay entre ahora y hace 2 años? Pues que ahora gobierna Vox con el Partido Popular. Antes gobernaba la izquierda y durante años los sindicatos han estado callados como momias egipcias, es decir, no han abierto la boca. Entonces ahora es cuando deciden empezar a protestar. Es verdad que hicieron un pequeño amago de protesta en el último pleno del mandato anterior, cuando todavía estaba al frente del ayuntamiento el Partido Socialista, pero vamos, estuvieron 8 años en la nevera y ahora, de repente, pues resulta que han descubierto que hay una actividad sindical que básicamente consiste en hacer ruido contra el gobierno municipal. A mí me gustaría que este rigor que ellos pretenden aplicar ahora lo hubieran sostenido antes, ¿eh? Pero bueno, no ha sido posible y nosotros se lo recordamos cada vez que tenemos oportunidad. Me ha gustado mucho una de las afirmaciones que hace este comité Marisco. Dice, esto no va de ideologías, va de prioridades y Alcalá no puede permitirse seguir financiando un modelo caduco a costa de sus vecinos. La cosa es, hombre, a lo mejor habría que limitar más el número de liberados sindicales en aquellos ayuntamientos que tienen una deuda pendiente o que tienen incluso un déficit de gestión cada año. Pues me parece una reflexión interesante, don Javier. Yo creo que efectivamente no puede ser igual para todos. Tiene usted razón en el sentido de que bueno, ese tipo de distinciones hay que hacerlas. Pero es que además con los sindicatos hay una cuestión evidente. Los sindicatos no se mantienen de las cuotas de sus trabajadores, se mantienen de las subvenciones de las distintas administraciones, donde tenemos oportunidad de gobernar nosotros, Vox, en compañía del Partido Popular. Bueno, pues ahí se recorta un poco. Cuando gobierna el Partido Popular o el Partido Socialista solos, pues ahí no se recorta nada. Ya lo hemos visto en Castilla y León. Entonces ellos, ¿a quién tienen que rendir pleitesía? ¿A quién tienen que atender? Pues a sus clientes. Y sus clientes no son los trabajadores, no son sus compañeros, sino que es el gobierno. Y entonces, bueno, pues esa es la situación que tenemos y nosotros lo denunciamos en todo momento. Claro, es que fíjense ustedes, si Alcalá de Henares tiene un número de liberados sindicales que hemos dicho antes, 14, pues empiecen a multiplicar, echen cuentas. Debe haber 1000 municipios que tienen los mismos habitantes que Alcalá de Henares o más, donde entiendo pues que habrá un número de liberados sindicales parejo, del orden de 12. Y eso nos lleva a miles de trabajadores que son liberados sindicales. Así es, así es. Antes decía, además, la plaza que ocupa uno de estos trabajadores, uno de estos liberados, no se puede cubrir de otra manera. Quiero decir, ellos están haciendo esta labor sindical
durante el tiempo que la están haciendo y mientras tanto, bueno, pues el trabajo que ellos debían hacer se lo tienen que repartir sus compañeros, porque no hay forma de sustituirles. No está previsto porque presupuestariamente no hay un presupuesto adicional para contratar a una persona en su lugar. O sea, toda la administración es bastante complejo y en este caso la consecuencia es esa. Entiendo. Bueno, don Víctor Acosta, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en nombre de Vox. Muchísimas gracias por atendernos, por contarnos lo que ha pasado en el Ayuntamiento y ánimo con esa pelea. Anime usted, si puede, al Comité Marisco, porque es una causa justa. Sin duda. Están bastante asustados porque creen que están cerca de la extinción con tanto sindicalista, pero bueno, yo espero que se recapacite y podamos salvar lo que va quedando de ella. Se lo transmitiré en cualquier caso de su parte, don Javier. Muchísimas gracias y le deseo una feliz tarde. Igualmente. Bueno, pues ya lo ven, hay gente que está en las cosas que tienes que estar, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a recuperar el asunto de los aranceles porque tienen que saber que en Europa, además de este plan que yo les contaba, ¿y si vamos a aranceles industriales cero aquí a uno y a otro lado del Atlántico? Bueno, ojalá. Pero Europa tiene otro plan alternativo por si acaso los americanos no quieren llegar a ese desnudarse en aranceles. ¿Y en qué está ese plan? El plan que tiene ahora mismo más posibilidades es cargar con una tasa, un impuesto, todavía no está perfilado, los servicios digitales que prestan en Europa compañías norteamericanas, Meta, Facebook, etcétera. Eso depende de leyes europeas en lo que toca su proceder aquí y pues ahí lo que podrían hacer es castigar a esas empresas tecnológicas norteamericanas que son pues las más rentables de los mercados allí. Ahora bien, hacer eso supone un encarecimiento pues de muchos servicios que prestan. Y algunos, ya no de servicios, sino de productos, algunos han echado cuentas y dicen, hombre, si los aranceles de la comunidad van a ser paralelos a los de Trump, pues tendremos un arancel de un 20% más sobre los ordenadores Hewlett Packard, los ordenadores Apple y, por supuesto, de los teléfonos, que es un bien de consumo básico porque todo el mundo está encantado con sus teléfonos móviles. Y han hecho cuentas sobre el último modelo de iPhone que se pondría en unos 2.100 euros de coste en Europa. El conflicto arancelario ha comenzado y Europa prepara su respuesta. De hecho, creen haber encontrado el punto débil de Donald Trump en Silicon Valley. ¿Y por qué allí? Porque es donde se encuentra toda la corte tecnológica del presidente de los Estados Unidos. Se las conoce como las GAFAM, siglas que engloban los nombres de las empresas Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Este primer adelanto lo anunciaba la portavoz del Ejecutivo francés Sophie Primas en una entrevista de radio donde explicó que los servicios digitales actualmente no están grabados. Una imposición de aranceles a las GAFAM supondría una subida en el precio de los productos para los consumidores europeos, pero estrecharía los márgenes de beneficios para los gigantes digitales estadounidenses. En nuestro país, la vicepresidenta segunda ha sido la primera en mencionar esta estrategia. Las respuestas que tengamos que dar o las medidas que debamos de abordar han de ser selectivas y muy precisas. Proponemos que se concentre en las 7 grandes tecnológicas norteamericanas con el objetivo de minimizar el impacto de los precios que pagan nuestras familias y también nuestras pequeñas empresas. Mientras Europa prepara una respuesta, los aranceles impuestos por Trump empezarán a hacer mella en nuestros bolsillos. Los precios de los productos o dispositivos electrónicos serán de los que más suban porque son muchos los que provienen de Estados Unidos. Esta subida de aranceles la notaremos, por ejemplo, en el precio del iPhone, que podría aumentar entre un 30% y un 40%, ya que la mayor parte de la producción de sus piezas se hacen en países como China, que tiene un 54% de aranceles, India con un 26% o Vietnam con un 46%. Ahora es la empresa Apple quien tiene que decidir qué hacer, recortar los beneficios o subir el precio del producto. Este último supuesto significa que el último modelo de iPhone, que tiene un precio de 1.469 euros, cueste 2.100 euros, aplicándose esta subida a cada uno de sus productos.
Bueno, pues ya veremos, quedan pocas horas para saber en qué queda la cosa, si no es que Trump decide dar un periodo de gracia de 90 días, como especula que puedan hacer, como se especula en Wall Street que pueda hacer la administración Trump. Y de ahí nos vamos a París, donde ha habido un fin de semana interesantísimo. Ahora lo vamos a ir viendo. Marine Le Pen, protagonista de un acto de manifestación de sus partidarios entonando la marsellesa, porque están convencidos de que ha habido un juicio político acompañado de una especie de ejecución provisional destinada a impedir que la líder del Rassemblement, la agrupación nacional, Marine Le Pen, pueda acudir y presentarse a las presidenciales francesas. Bien, lo curioso de todo esto era imaginable, estaba previsto, y ha dicho en el acto Marine Le Pen que no va a bajar los brazos, que va a seguir haciendo uso de todas las facultades políticas que tenga a su mano para impedir que le apliquen la inhabilitación de 5 años que decretó la justicia francesa. Lo relevante, lo verdaderamente llamativo, es que al mismo tiempo y el mismo día y en la misma ciudad se producían manifestaciones menos pobladas que esta, pero una de ellas llamada por los partidos que integran el gobierno y otra, lógicamente, de la izquierda. Así que todos tenían movilización en torno a Le Pen. Esto lo que hace es convertirla en un personaje más popular y seguramente fortalecer a su partido más que otra cosa. Bueno, y del complicado fin de semana político en París nos vamos a ir a la droga en España. Ya saben que estoy muy pesado con esto, que quiero convencerles a ustedes de que tenemos que cambiar las cosas, endurecer las penas o lo que tengamos que hacer. Pero que lo que no puede ser es que esto nos invada de la manera que lo está haciendo. Y si no queremos que una parte de España, alguna parte de España, pase a ser paraíso de los narcos, como ya es ahora, pero venciéndoles la mano a las fuerzas de seguridad y a los juzgados, hay que actuar. Y para actuar necesitamos que los partidos políticos se metan de hocicos en todo esto, incluyan soluciones en sus programas políticos cuando van a elecciones y entre todos le demos la vuelta a una situación en la que uno se pregunta ¿por qué están aquí tantas mafias de la droga? Pues porque aquí es fácil blanquear, porque aquí si te pillan te mandan a una cárcel de lujo, estás poco tiempo, hay un grupo humano que vive de esto del narco, que entra y sale de los juzgados sin mayor problema y, bueno, pues eso hay que cambiarlo. Yo lo que puedo hacer es ofrecerles ejemplos ciertos para que ustedes reclamen lo mismo que yo, que cambien las cosas. Hoy empezamos nuestro recorrido en un municipio muy próximo a Barcelona, Cornellà de Llobregat, donde han sido detenidos 4 personas en un punto donde se dedicaban a la venta de drogas, bueno, de estos, pues ya saben, miles y miles en España. Y bueno, allí han intervenido los Mossos d'Esquadra, la droga que estaba por el recinto, también han recogido dinero en efectivo, naturalmente el dinero va pegado a esto siempre. El dinero y a veces las armas, y para hablar de las armas me voy al siguiente ejemplo, a Nájera, a La Rioja. En Nájera han detenido a 18 menores, insisto, subrayo, menores, implicados en operaciones con drogas. Y al levantar las drogas, la Guardia Civil, que ha encontrado armas para defenderlas de posibles vuelcos que den otras organizaciones que también se dedican a las drogas. En fin, que a esto o le ponemos coto o de verdad que nos desborda, ya nos está desbordando. Y respecto de la Dana, quiero que conozcan una realidad un poco distinta, nos la va a contar Marien Vallejo. 5 meses han pasado ya desde la riada que arrasó Valencia. 5 meses después, las ayudas siguen sin llegar y concretamente las prometidas por el gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo lleva rechazadas 2 de cada 3 peticiones de ayuda de la Generalidad para familias y obra de reconstrucción, lo que supone el 68% de las solicitadas. Entre noviembre del año pasado y marzo de este año, el gobierno valenciano ha formulado 58 peticiones destinadas a la reconstrucción y a la recuperación de la actividad económica y social.
De todas ellas, solo 18 han sido aceptadas. Las que han sido aceptadas, casualidad o no, son justamente las que menos dinero necesitaban. ¿Y dónde iban destinadas esas prestaciones denegadas? Pues más de 1.000 millones iban para equipar aquellos colegios dañados, 45 para las prestaciones por dependencia, 250 millones iban destinadas para reparar las residencias de mayores y centros de salud, 2,6 millones para la creación de un centro de acogida temporal para todos aquellos que habían perdido su casa y otros 3 millones para la reparación de esas casas dañadas durante la riada. Respecto a este tema, el Gobierno valenciano ha pedido que se pongan a disposición de las familias afectadas al menos 1.050 viviendas de la Sareb. A día de hoy apenas se han entregado 92. Además, el Ejecutivo de esta comunidad también ha solicitado la financiación para las obras de reconstrucción de las zonas más afectadas. Unas obras que, según la Generalidad, tendrán un coste de 550 millones de euros. El Gobierno de España, por su parte, ha trasladado esta propuesta al Ministerio de Hacienda, pero a día de hoy no se tiene ninguna respuesta de si se va a aprobar o no esta medida. Bueno, y permítanme que les recuerde algo que les digo siempre. Piensen ustedes que si quieren que esas ideas que compartimos, nosotros y ustedes, se trasladen a la sociedad española de una manera efectiva y rápida o relativamente rápida, pues no es ninguna mala idea pensar que deben apoyarnos. Porque si nos apoyan, nosotros queremos ser la correa de transmisión de esas ideas y el mecanismo para que otros las conozcan. Ahora mismo pues hay muchos lugares de España que si no es por una plataforma de pago, nuestra señal no llega y nosotros tenemos voluntad de que nos pueda escuchar cualquier ciudadano español que esté interesado por el curso de su país, por dónde va su país, a dónde quiere ir su país. Bueno, dicho esto, nos vamos a publicidad. Puntualidad española, son las 8 en punto, abrimos nuestra mesa de análisis político y les presento a nuestros invitados hoy, don Julián Salcedo. Muy buenas tardes. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y además secretario del Club Liberal Español. Así es. ¿Todo bien? Todo estupendo, encantado de estar aquí. Porque no ha mirado la bolsa, por eso está usted tan optimista. No tengo dinero ya en bolsa. Don Alberto Serrano, ¿Qué tal? abogado especializado en el derecho administrativo, escritor, es político y tantas las cosas, ¿no? Encantado de estar otra vez juntos. Bueno, vamos a empezar con un asunto que si quieren, pues alguno dirá, bueno, esto da igual. No da igual. Hay un viaje previsto de Sánchez a China. El viernes es el día culminante de ese viaje, se ve con Xi Jinping. Le han hecho una entrevista, las entrevistas a los embajadores por esencia nunca cuentan nada, nunca. Si acaso grandes circunloquios sobre lo bien que tal, ¿qué es el caso? Dice el embajador chino que es que el presidente Xi, al que no creo que es, habrá que recordarle quién es Pedro Sánchez, ¿verdad? Pero dice que tiene una química con Pedro Sánchez. No sé si tienen una empresa que se dedica a producir pues ácido el que sea, ¿no? O a qué demonios se refiere, pero bueno, supuestamente hay una química. Bueno, muy bien. Hoy el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, cargaba contra la visita de Sánchez. Una visita de la cual les tengo que contar que en la Unión Europea se desconfía. Porque dice, hombre, y ahora este tío allí en China encima viene a complicarnos la cosa, a ver qué negocia o qué habla o qué dice. En el Partido Popular también recelan de esa visita y dice, oye, esto lo va a tener que contar muy bien y muy despacito, porque esta visita en este momento, pues ya veremos. Eso sí, dice Cuerpo, y yo creo que no le falta razón, dice Carlos Cuerpo, que esto estaba tramado desde hace mucho tiempo, que esto no se improvisa, que nada tiene que ver esto con los aranceles, pero coincide en el tiempo y ahí viene la preocupación de unos y de otros. Ya me han entendido, ¿verdad? Vamos a escuchar al portavoz de Vox. Pues hay ciertas decisiones del gobierno de los Estados Unidos que pueden perjudicar a los españoles, aunque sea mínimamente. ¿Qué haría en ese contexto un gobierno decente? Lo que haría sería ir a Washington a negociar en defensa de los españoles. Pero el problema es que tenemos un gobierno indecente, y no solamente indecente, sino incapaz, inútil y corrupto, profundamente corrupto, que lo que va a hacer no es ir a Washington, sino ir a adular a la dictadura comunista china. Adular a la dictadura comunista china. Julián. Bueno, hay dos cosas. La primera, tiene química.
me temo lo peor, otro COVID, o sea, nos suelta otro bicho y estamos perdidos, ¿no? Segundo, lo de facilitador, ha salido en los rótulos. Hombre, facilitador es Zapatero, este va a rematar la jugada, ¿no? Bueno, y luego, efectivamente, él no tiene ninguna atribución de la Unión Europea para negociar en nombre de la Unión Europea absolutamente nada y, por tanto, tampoco en nombre de España, porque, en definitiva, somos parte de la Unión Europea. ¿Va a ser él el transmisor de la información? ¿Qué pasa? ¿Que Ursula von der Leyen, la Comisión y el Parlamento no tienen acceso? No se fían de él. No, digo, no tienen acceso a Xi Jinping, pues imposible, ¿no? Entonces, claro, pues efectivamente, de todo el mundo opinamos, iba a decir dicen, yo también lo pongo, opinamos, que nuestro presidente saca partido de cualquier cosa. Entonces estaba en un momento fatal, quiero decir, entre el acoso judicial, todas las informaciones que han estado saliendo, la DANA, todo esto, y esto le viene de perlas, ¿no? Ya le vino de perlas los 800.000 euros de rearme, bueno, ya está, voy a poder volver a hacer lo que quiera con el dinero, y ahora pues lo mismo, ahora se va a postular él, aquí estoy yo lo arreglo. Alberto Serrano. Sí, este señor Pedro Sánchez, pues sabemos que gobernar le cuesta, le da pereza, el Parlamento, los jueces, las relaciones entre administraciones públicas, la propia Begoña, entonces de vez en cuando necesita un escarceo. Entonces, qué mejor que estas funciones representativas. Acuérdese cuando estuvo en la India, ahí, incluso a lo mejor se lleva a la Begoña, a lo mejor, dice, Begoña, echa el bañador y un poquito cremita, porque a lo mejor puede hacer por ahí, en fin, tiempo primaveral también en China. Entonces, estas cosas yo creo que a él le gustan, le agradan, se hace a tiempo para llegar a Semana Santa. Sabemos que este hombre lo único que pretende es un flotador, que busca justamente su supervivencia. Y en ese contexto, ahora tiene una situación muy comprometida, que sabemos cuál es, los propios socios comunitarios están presionando muchísimo con el tema de los gastos de defensa, él no consigue, no termina de rematar esa faena, no convence absolutamente a nadie, quizá también busca su propia supervivencia con un aliado exterior tan potente como puede ser los chinos y venderse como un elemento de internación y todo eso. Eso no creo que lo consiga, pero sí puede arañar alguna inversión, si puede arañar algún acuerdo agroalimentario que alivie la posición de nuestros sectores más previsiblemente afectados. Fíjense que aquí se habla de aranceles industriales cero, pero del aceite y del vino, que es lo que a nosotros nos va a doler, de esos no habla nunca nadie, ¿eh? O sea que, bueno, bienvenido sea si de eso va la cosa. O a lo mejor nada, porque en este momento este tipo de visitas pues está muy afectada por asuntos mayores, el tsunami que vivimos de los aranceles. No creo yo que vaya a ser un viaje muy productivo. Estos viajes se preparan y siempre tienen detrás, entre bambalinas, acuerdos medio cerrados, que se da luego allí conocimiento público de que tal empresa de baterías chinas va a venir a donde sea. Luego vienen o no vienen, que también es verdad que ahí hay un margen entre lo que se anuncia y lo que se produce. Pero bueno, vamos con Begoña Gómez, porque el juez Peinado ha citado al presidente de Telefónica como testigo en el caso Begoña Gómez. Se trata, como saben, de Marc Murtra, porque no solo a él, sino al consejero Rosauro Varo o al expresidente de Indra, Fernando Abril Martorell. ¿Por qué los cita? Porque les quiere oír y les quiere preguntar sobre la participación que tuvieron cada uno de ellos. El más señalado aquí es Rosauro Varo, la participación que, como digo, tuvieron en acuerdos de Indra o de Telefónica con la señora Begoña Gómez. De eso les quiero hablar. Y ahora van a ver cómo se ha descubierto algo que pinta mal, ¿eh? Hay que esperar a que se confirme. De momento, pues ahí está publicado y nadie lo cuestiona. Pero al parecer Begoña Gómez pudiera haber iniciado algún trámite con las autoridades de la República Dominicana para obtener la doble nacionalidad. Indra, Google y Telefónica siguen implicadas de lleno en el caso Begoña Gómez. El juez Peinado ha citado como testigos a altos cargos de las compañías. Uno de ellos es Marc Murtra, el actual presidente de Telefónica, pero hay otros 6 testigos más que se sentarán ante el juez. Entre ellos se encuentra Miguel Escasi, el responsable de Relaciones Institucionales de Google, Manuel Ausaberri, el director de estrategia de Indra, y también Fernando Abril Martorell, expresidente de Indra y ex-CEO de Telefónica. Todos ellos declararán el próximo 28 de mayo.
Pero 2 semanas antes están citados el consejero ejecutivo de Minsait, filial de Indra, o el empresario y vicepresidente de Telefónica, Rosauro Varo. Fue Nicolás Oriol, secretario general de Telefónica España, quien involucró a Varo en la causa. Aseguró ante el juez que Varo fue la persona que propuso un encuentro entre responsables de Telefónica y Begoña Gómez. Peinado rechaza poner fin a sus pesquisas y acaba de ampliar la causa medio año más. Ahora, con las nuevas citaciones, intentará esclarecer si la mujer del presidente se apropió del software asociado a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. Pero Begoña Gómez tendría un as bajo la manga por si la causa se vuelve aún más en su contra. La mujer del presidente habría iniciado los trámites para conseguir por vía de urgencia la nacionalidad dominicana. Así nos ha contado la exclusiva Albert Castillón en un programa de Nuestra Casa. Y lo que hacemos es ponernos en contacto con gente en Santo Domingo, gente que tiene conexión con migración, con el Departamento de Migraciones, y ahí también nos confirman esa noticia. Aquí hay muchas preguntas. ¿Por qué los 39 viajes en Falcon todos acababan en aeropuertos, sobre todo el aeropuerto de La Romana en Dominicana? ¿Estaría pensando la mujer del presidente eludir la justicia española? Alberto Serrano. Sí, Albert Castillón ya dio una primicia hace 4 o 5 días, que es que había cogido un avión particular y se había marchado de España. Nos quedamos un poco boquiabiertos. Supuestamente a México. Y luego ya ha salido esto otro. Hay que tener en cuenta que sería un camino que ya han recorrido otros socialistas ilustres, singularmente el señor Bono, que también tiene la doble nacionalidad. A lo mejor, evidentemente, busca un blindaje o una escapatoria, una especie de Waterloo particular para ellos si vienen mal dadas. En un contexto que estamos diciendo que a lo mejor Pedro Sánchez se ha forzado a convocar elecciones. Yo creo que todo esto de verdad debería dar de manera urgente explicaciones si es cierto o no es cierto, porque me parece terriblemente grave que esté planificando una huida en esos extremos la mujer del presidente. Y luego simplemente una pincelada sobre el juez Peinado. Yo creo que el juez Peinado realiza una serie de testificales que tiene un efecto un poco, digamos, que pretende, está dando espectáculo con esto. No van a saber nada los CEOs ni los altos mandatarios de todas estas empresas. Bien podría hacerlo por escrito y ahorrarnos esto, ¿no? Porque de esta manera estás tirando de una manera tremenda la instrucción. Y acuérdense que la primero que se comentaba es que en diciembre de este año la tendría más o menos concluida y la sigue alargando, estirando, y esto es una pena. Yo creo que esta línea de investigación tampoco va a aclarar nada, porque todo el mundo lo entiende. El presidente de Google, aquí en España, todos esos que hemos citado, van a saber algo, ni saben, ni quieren saber, ni han estado nunca en esos pormenores del software de esta señora. Por tanto, ya les anticipo que entiendo yo que no va a salir nada en claro de estas pesquisas. Bueno, yo creo que las 3 empresas que colaboraron en la elaboración del software, que fueron Google, Indra y Telefónica, tienen que dar alguna explicación, que no han dado todavía, salvo las declaraciones que han tenido en sede judicial. Claro, ahora mismo se da la circunstancia de que Mark Murtra es presidente de Telefónica, pero fue expresidente también de Indra, ¿no? Por tanto, en la calidad de testigo está obligado a decir verdad. Lo que pueda decir el director de estrategia de Telefónica, no sé. Y luego, yo no sé, no estoy seguro que la salida de Fernando Abril Martorell fuera pactada, seguro, ¿no? Pero que fuera voluntaria por su parte, y es posible que a lo mejor pudiera aportar alguna información. Respecto a lo de Begoña Gómez, yo no estoy seguro, creo que no hay tratado de doble imposición con la República Dominicana, entre España y República Dominicana, una de las razones por las cuales José Bono y otros... No hay extradición. Y no hay extradición tampoco. No, sí, extradición seguro que no hay, ¿no? Pero yo creo que tampoco hay tratado de doble imposición. Quiero decir que en el caso de que de alguna manera apareciera dinero allí en República Dominicana, pues probablemente no se nos facilitaría la información a España, ¿no? Bueno, vamos con Conde Pumpido. Hoy ha hecho declaraciones el cancerbero Conde Pumpido del Tribunal Constitucional. Ha explicado que, hombre, con un informe desfavorable, a pesar de que ha intentado denodadamente que alguien impidiera la audiencia de Sevilla al llevar a Europa
la absolución de los del ERE, de los ERES, de Chávez y de Griñán, ahora dice que bueno, que no, que esto es lo normal, lo ordinario. Para nada es lo ordinario, pero si acaso, como por la boca muere el pez, vamos a escucharlo. Respetamos la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional que decida tomar una decisión con todo nuestro respeto. Yo lo planteé como un debate interno, una deliberación por parte del tribunal ante un asunto novedoso que afecta a nuestra jurisdicción. Y no hay intención alguna de formular ninguna anulación de esa decisión. Pero vamos a ver, despacito. ¿Cómo que un debate interno de algo que es un derecho reconocido para cualquier juez y más para la Audiencia de Sevilla, que es en cuestión prejudicial elevar algo que le ordena al Tribunal Constitucional? Oiga, reforme la sentencia y póngalos que están absueltitos. Claro que iban a hacer. ¿Y cómo que esto tiene que abrir un debate en el Tribunal Constitucional? Pero ustedes son magistrados. Si yo lo sé, ustedes lo tienen que saber mejor. A ver, hombre, desde luego malas artes son. Sí, yo creo, por lo que me consta mis informadores paraguayos, como dice usted, don Xavier, este hombre se ha llevado un chasco tremendo, porque él había vendido que él apañaba todo lo de ley de amnistía, que no había ningún problema, y quizá un cierto desconocimiento, un cierto sector de la judicatura de estas instancias internacionales. Hoy por hoy, tenemos instancias superiores a las nacionales en justicia, singularmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en asuntos que tienen que ver con derecho comunitario y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en asuntos que afectan a derechos humanos, que están por encima de nuestras altas instancias porque así lo hemos querido nosotros. Nosotros hemos querido tutelaje de esos tribunales y lo hemos firmado y lo hemos aceptado en diferentes convenciones internacionales. A partir de aquí, el señor Cándido Conde Pumpido, todo lo hemos visto, ha amenazado, ha tratado de intimidar a los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla para que no procedan de esa manera. ¿Por qué? Sin duda tiene miedo a que alguien independiente, objetivo, revise su sentencia a ver qué conclusiones puede establecer. Ha tratado de moverlo, se ha percatado que el Tribunal Constitucional es un tribunal impotente, no tiene capacidad ejecutiva, lo único que tiene capacidad es dictar una sentencia, oiga, cúmplela. Y claro, a la hora de cumplir la Audiencia Provincial de Sevilla, pues se plantea si eso, como es su obligación, ojo, como es su obligación, si eso es conforme al derecho de la Unión Europea. Como tiene dudas, como tenemos muchísimos españoles, lo eleva al competente. Y si el competente dice lo que estamos oyendo, pensando muchos de nosotros, pues resultará que la sentencia del Tribunal Constitucional se romperá. Y eso será un descrédito total y absoluto para el señor Conde. En ese punto tendría que dimitir si tuviera dignidad. Pero escucha, has saltado una parte importante de todo esto. ¿Cómo que tiene que evacuar un informe interno y un debate interno para algo que está reconocido y que conocemos hasta los que no hemos estudiado Derecho? El debate interno era si van a hacer algo contra la Audiencia Provincial. Y yo se lo puse hasta en Twitter. Lo único que podrían hacer contra la Audiencia Provincial es no tiene ninguna capacidad disciplinaria, no es superior jerárquico de estos jueces ordinarios. Lo único que podría hacer es denunciarlos por desobediencia, pero se tendría que someter o también, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, denunciarlo, con lo cual otros jueces enjuiciarían la labor de estos señores. Cualquier juez de los que hemos podido hablar, cualquiera de nosotros, entienden que están en su, no solamente es un derecho, es su obligación, si tienen dudas, de plantear esta cuestión, demos tanto, y lo puede hacer perfectamente en ejecución, que es el caso. Bueno, Julián, para un jurista tan reputado como es él, o como al menos se dice que es él, es sorprendente que tenga que evacuar consultas, debate interno, como ha dicho, en el seno del Tribunal Constitucional, cuando esto cualquier alumno de... Yo creo que ya no es el primero, pero se debe de dar en tercero o en cuarto, no estoy seguro exactamente cuál, lo sabe cualquier alumno del grado en Derecho actualmente, ¿no? Y es que los tribunales de la Unión Europea y los tribunales españoles
pueden recurrir, es la última, digamos, instancia, porque son tribunales superiores, como ha dicho don Alberto, al derecho nacional, y por tanto están todos concretos. Cualquiera que tenga la más leve duda de que sea de aplicación una sentencia de cualquier instancia de un tribunal español que le afecte, puede recurrir al TJUE como una cuestión prejudicial y a ver qué es lo que se sustancia allí, ¿no? Si me permite, don Xavier, el fondo de este asunto es que, según esa sentencia del Tribunal Constitucional, la clase política no tenía responsabilidad en toda la trama de los hechos. Pues pobrecitos, no se enteraban. Y eso va en contra. Y decae la malversación de fondos. Esto va en contra de unos principios básicos del Estado de Derecho, que es la responsabilidad de todos los poderes públicos y la intervención de su arbitrariedad. Entonces, este señor, ese principio absolutamente básico del Estado de Derecho lo había diluido y decir, oiga, no, un político no tiene por qué asumir esa responsabilidad. Para eso están otros, unos funcionarios, quien usted quiera. Pero estos señores a altas instancias están totalmente exentos de esa responsabilidad. Y eso es lo que va a tener que defender en la Unión Europea. Si me lo permites, que no había terminado solamente un segundo. Perdón. Decir, no, por favor, decir que además de que cualquier alumno de la Facultad de Derecho lo sabe, dice, bueno, un debate interno. ¿Pero por qué un debate interno? No, ¿usted quiere abrir un debate doctrinal? Pues oiga, rodéese de catedráticos, profesores, expertos juristas, etcétera, y entonces tendrá usted tal. Claro, el debate interno es para saber si los otros 6 del grupo progresista, como se denominan, junto con él, iban a votar junto con él. Yo creo, me temo, que le importaba muy poco el debate interno, sino la pregunta era, ¿vosotros 6 vais a votar conmigo para que lo hagamos? Y se han encontrado con los otros 6, por poco que sepan de derecho, han dicho, pero ¿cómo vamos a hacer esto si no podemos hacerlo? Y otra derivada, si procedían, tal como estaba pensando él, por delito de desobediencia contra unos magistrados, esa misma acción se le puede volver en su contra, por efecto boomerang. Tú me denuncias, perfecto, pero ahora yo, una vez que quedas suelto, puedo proceder contra ti. Y a lo mejor el resto del grupo no están por la labor de ir por el barranco todos. Bueno, más Cándido Conde Pumpido, en el día de hoy, dice que efectivamente, esto ya era un comentario del que hemos hablado varios días atrás, dice que la primera sentencia sobre la amnistía va a venir antes de verano. Y otra cosa que dice don Cándido, dice, hombre, es que a mí lo que me sorprende es que se dude del Constitucional, porque eso afecta a su legitimidad. Bueno, ¿y quién está haciendo eso, Cándido? ¿Tú? Tú estás haciendo que la gente no dude de la legitimidad, sino que se la niegue, porque es un tribunal de parte y desde luego se dedica a cosas que nada tienen que ver con la interpretación de si a determinados ciudadanos se les ha aplicado correctamente lo que marca la Constitución. Vamos a escucharle. Este primer estudio está muy avanzado y nosotros desearíamos, de acuerdo con el criterio de tratar de hacer un tribunal ágil, porque la justicia lenta no es justicia, la justicia tardía no es justicia. Nosotros tenemos un poco la idea de poder resolver los recursos en el plazo aproximadamente de 1 año desde la entrada en vigor de la ley recurrida. Y eso pues nos llevaría a tratar de resolver el recurso antes del verano. Pero tampoco podemos precisar más. 11 años le llevó al Constitucional evacuar los recursos contra la ley del aborto. No, mira tú, esto que le interesa a mi amo, esto en el año previsto. Es que de verdad que se te ve el plumero, así que empiezas a hablar. Bueno, vamos a lo mismo. Claro, se lamenta de que se dude y se cuestione las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional. Pero como estamos acostumbrados a que las sentencias se dictan siempre en un sentido que es preconocido, insisto, cualquiera de nosotros podemos poner encima de la mesa cuál va a ser la sentencia. ¿Quieres que hagamos una apuesta sobre la ley de amnistía? Claro, cuál va a ser la sentencia que va a dictar el Tribunal Constitucional. Y además podemos decir, no va a ser este caso 7-4 porque, Juan Carlos Campo se ha apartado, pero va a ser de 6-4, ¿no? Entonces, o 6-5, vamos, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo lamentable. Luego, por otro lado, es verdad que no lo ha dicho, pero no solo en esta declaración, han salido algunas otras en las que habla de que vamos a resolver la amnistía, ¿no? Es decir, hay una forma de que el que lo escucha tenga la sensación de que se va a resolver lógicamente de una forma favorable para convalidar la constitucionalidad de la ley de amnistía, lo cual
no está nada claro, por lo menos hay muchísimos juristas españoles de gran prestigio, tanto como el suyo, que la cuestionan, o al revés, dicen que no sería constitucional. El Tribunal Constitucional, Xavier, está prácticamente desprestigiado desde que nació. Recuerdas en los años 80 aquel magistrado presidente que había, García Pelayo, que fue quien, con su sentencia, constitucionalizó la apropiación singular contra de la Constitución del grupo Rumasa. Y a partir de aquí ha sido una detrás de otra. Por eso muchos juristas pensamos que tenía que suprimirse. Es una anomalía total y absolutamente que está a mitad de caballo entre el legislativo y el judicial, y lo único que hace es enturbiar, y es como una última garantía que tienen determinadas entidades políticos para protegerse a sí mismo. No sirve absolutamente para nada. Por otro lado, la modificación del título 10, la supresión directamente del título 10 de la Constitución relativa al Tribunal Constitucional, es una reforma ordinaria, como las tres precedentes que ha habido, que en una tarde bien podrían ventilar los principales partidos políticos y decir, vamos a ver, no es que no tengamos a nadie que ampare la Constitución, pero para eso ya tenemos los tribunales ordinarios con salas dentro del Tribunal Supremo, pues se puede crear una sala de garantías constitucionales para enjuiciar en la Constitución abstracto de alguna ley, con la propia Constitución, en función, lógicamente, de la evolución de tribunales e instancias internacionales, y podríamos prescindir total y absolutamente. Por ese sentido, sería otro organismo más perfectamente a suprimir este estado mastodóntico que tenemos. Medio segundo, no estamos inventando nada, porque digamos que el hecho de que los tribunales que tienen que analizar temas de derechos fundamentales y libertades públicas estén dentro del máximo órgano, como una sala especial dentro del Tribunal Supremo, existe en muchos países del mundo. Por tanto, lo tengo escrito hace mucho tiempo. Esa sala especial se compondría por el magistrado más antiguo y el más moderno de las 5 salas del Tribunal Supremo, 10 magistrados. Y si quieren, algún consejero permanente del Consejo de Estado, 12 miembros natos, y decidieran sobre la marcha. Bueno, eso no está ahora mismo en la mesa de trabajo de nadie. Ni es viable. Vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos y volvemos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Parece que Sánchez va a estar obligado en breve, ilegalmente, a explicar por qué eludió la aplicación de la Ley de Seguridad en los asuntos de la DANA y por qué no actuó conforme a lo que dice esta Ley de Seguridad. Vamos a verlo. ¿Por qué Pedro Sánchez no activó la Ley de Seguridad Nacional ni antes, ni durante, ni después de la catástrofe de la DANA? Esta pregunta la tendrá que responder legalmente él mismo, el presidente del Gobierno, el único que podía aplicar esa ley. Esta responsabilidad se recoge en la Ley de Seguridad Nacional, que Pedro Sánchez aprobó y redefinió, explicando cuáles eran las situaciones de emergencia en las que por gravedad era imprescindible actuar desde el Gobierno, entre ellas las inundaciones. Será el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno quien, a petición del periódico El Debate, obligará a Pedro Sánchez a dar explicaciones precisas de su actuación personal y de sus omisiones en las horas más críticas del desastre meteorológico y humanitario en el que perdieron la vida 235 personas. Con esta resolución legal se cambia el relato de la DANA y se pone el foco y la culpa en el presidente del Gobierno, quien ha intentado ocultar su responsabilidad cargando exclusivamente contra Carlos Mazón, que no está exento de responsabilidad, pero la Generalitat tenía un gobierno por encima
encima que obvió la ley. La información adelantada de la EMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la que ya avisaban de una tragedia, hubiera sido motivo suficiente para que el Gobierno de España, con o sin la petición de la Generalitat, hubiera adoptado medidas preventivas como obligar a los ciudadanos a quedarse en sus casas o evacuar municipios. Precauciones y decisiones que no se tomaron ni cuando la Dana estalló. En esos momentos el presidente se encontraba en la India. Ahora es el momento de que Sánchez explique por primera vez por qué ante la magnitud de la tragedia y la necesidad de respuesta no actuó, tal y como obliga el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional. Estoy seguro que hay alguien entre el público que se plantea, oiga, ¿y esto por qué no lo ha hecho la oposición? Julián. Pues sí, señor. Efectivamente, la Ley de Seguridad Nacional establece en qué supuestos se puede aplicar. Además, para invocarla, el único que tiene facultades es el Gobierno, que es verdad que puede hacerlo a iniciativa propia o a solicitud de una autonomía. El Gobierno a iniciativa propia no lo hizo. Yo creo que no hay que ser un experto en la materia para comprender que, vista la magnitud del desastre, aunque no se pudiera prever en su integridad, era más que suficiente para haber tomado esas medidas y haber, digamos, dictado la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, pero tampoco se entiende que el presidente autonómico Mazón no lo hubiera solicitado. Si lo hubiera solicitado, pues o es un futurible, no podemos decir si la hubiera aprobado el Gobierno o la hubiera rechazado, ¿no? Pero yo creo que hubiera tenido más remedio. Pero si la hubiera solicitado el presidente Mazón, vistas las consecuencias finales que ha tenido, el Gobierno hubiera tenido unas responsabilidades, incluso de carácter penal, si la hubiera rechazado. Sí, Xavier, esto viene porque el periódico El Debate solicita una información y se le deniega, y a continuación acude al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y le ampara y exige al Gobierno que proporcione esa información. Esto es noticia, no debía de ser, porque la Constitución ampara a todos los ciudadanos a pedir información, sus archivos y registros públicos, de acuerdo con la Ley de Transparencia, Ley 19/2003, de acuerdo con directivas comunitarias. No debía ser novedad, pero desafortunadamente es una novedad. Este Gobierno, Xavier, está acostumbrado a hacer lo que le da la real gana. Todos los gobiernos tienen prerrogativas, que son derechos, obligaciones, responsabilidades. Sin embargo, este Gobierno no lo ve así. Él lo interpreta como si fuera su propia casa, a veces funciona, no funciona. Lo hemos visto con el tema de los presupuestos, no apetece presentar presupuestos. Y esto exactamente igual. Yo creo que ya ha llegado el momento de solicitar esa información para acreditar esos informes que dicen que si debía de proceder o no a la declaración de la emergencia nacional. Yo creo que a la vista de ese artículo 28 de la ley de referencia es obvio que debía haberlo declarado porque afectaba a varias comunidades autónomas por la magnitud del desastre, porque podía implicar circunstancias propias de estado de alarma, excepción de sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, él no lo declara y lo que queremos saber es si tiene algún informe que avala eso. Mi olfato administrativo me dice, Xavier, que los informes van en sentido contrario, por eso se está pidiendo. Oiga, esos informes que me consta que existen, a ver si oficialmente usted me lo da. Imagínense ustedes que dicen esos informes que tiene que proceder a la declaración del estado de emergencia nacional y no lo ha hecho este señor. Pues lo mismo que la obligación que tiene de presentar presupuesto general y no lo hace. Son una serie de incumplimientos de manera flagrante de las obligaciones que podrían generar esas responsabilidades penales que dice don Julián, por lo menos yo así lo veo, por omisión. Claro, claro. Tenía que haberlo hecho. Y además había informes, que lo está pidiendo El Debate, que yo entiendo que ya algo habrá intuido por ahí, que así se lo exigían y así se lo decían. No lo ha hecho, porque bueno, ellos han soltado una idea también que la desliza don Julián, que es que tenían que pedirlo a las comunidades autónomas. Cualquiera puede leer el artículo 29 de esta ley de referencia, 17/2015, y te dice literalmente que esa declaración, como no puede ser de otra manera, a instancia de las comunidades autónomas, del delegado del Gobierno o de propio oficio por parte del Gobierno. Y esos informes tienen que existir, se están pidiendo, a ver qué dicen. Bueno, vamos al complicado mundo de Ábalos. Yo ya no sé, es tremendo esto. En primer lugar, la UCO de la Guardia Civil investiga quién demonios avaló a Jessica Rodríguez para conseguir una hipoteca sobre el 100% de un piso frente a la Castellana, estando técnicamente en paro. Esto ya es bastante sorprendente. No le pasa, vamos, a nadie que no tenga esa relación con José Luis Ábalos.
Vamos con la otra amiga especial, esta pareja durante un tiempo, etcétera. Andrea de la Torre. ¿Quién avaló a esta señora Andrea de la Torre para librarle un cheque por 117.500 euros con el que comprar una vivienda en las afueras de Madrid? Es que son cosas que a la gente de ordinario no le pasan, ¿verdad? Bueno, vamos a decir varias cosas, ¿no? La primera, parece simple, dice, bueno, es que alguien le avaló para que le dieran un crédito, un préstamo hipotecario por el 100%. No es tan fácil. No. Porque no solo es que no sea fácil porque los bancos no suelen concederlo, sino que es que además los bancos están obligados cuando conceden un préstamo por encima del 80% del valor, independientemente de lo que valga la vivienda, a adoptar una provisión extraordinaria, precisamente porque ya sabemos que esos créditos del 100% fueron la consecuencia de la crisis, la burbuja inmobiliaria, uno de los motivos que tuvimos en España. Por lo tanto, no es nada fácil. Para que un banco se haya saltado esa norma con una persona en paro, con un cierre, por mucho aval que tenga, sabiendo que es que va a tener que dotar una provisión extraordinaria porque se está pasando esos límites, alguien tenía mucha mano para conseguirlo o alguien quiso hacer un favor a alguien. Y luego el otro caso del LOF con un cheque, bueno, tenemos que decir que como se habrá elevado a escritura pública, no presumimos que sea contrato privado, el notario tiene que acreditar cuáles son el origen de los fondos y la procedencia. Luego, a partir del cheque, que se lo habrá dado una entidad bancaria, no lo discuto, ¿no? Pero la entidad bancaria, si se le pide la información, está obligada a decir cuál es la procedencia del dinero. Bueno, pues yo creo que estas decisiones las toma el director de una sucursal bancaria. Esas en principio, pero claro, ¿quién se cree este tema? ¿Quién se cree este tema? Cuando le llega un desempleado y le pide un crédito hipotecario, le dice, lo siento, vuelva cuando tenga trabajo y lo hablamos. Claro, si es lo que iba a decir. Esto teóricamente las toma el director de una sucursal bancaria. En estas circunstancias, un 100% de personas desempleadas, ¿algún director de una sucursal bancaria la va a tomar? Viene desde arriba. Oye, fulanito, que ya te conocemos, que tú tienes muchas aspiraciones y no sé qué, quieres progresar en la empresa, hazme un favor. Y estoy convencido que hay una avalista, por llamarle de algún modo, entre comillas, en el cual dice, no os preocupéis, que esta señora va a pagar y lo avalo yo con mi garantía. Entonces ese es el hilo que tendrían que tirar. Estoy convencido que tras de todo eso habrá alguien, a lo mejor Ábalos o alguien más arriba, con esas chapas que estén del ministerio, el no sé qué, no sé cuánto. No te preocupes que este tema se soluciona y además va a ser la hipoteca mejor pagada, más liquidada de la historia y tal. Y claro, eso hacia arriba y a este señor le dice, oiga, tú te tienes que comer este marrón. Sí, sí. ¿Estamos o no estamos? Evidentemente va a salir bien y tú vas a ir para arriba. Evidentemente subir algún riesgo. Si hubiera algún riesgo, serías cabeza de turno. Y ahí está, que cada uno quiere aceptar en estas situaciones. Es bastante fácil tirar del hilo, quiero decir, porque dado que no es una hipoteca normal, claro. Primero, porque el que la solicita, aunque aporte aval, no tiene empleo. Segundo, porque es por el 100% del valor. Seguro que habría tenido que pasar por el comité de riesgos de la entidad que se lo haya concedido. Pídase el acta de la comisión de riesgos y vamos a ver allí quién firmó y quién dio el visto bueno. Así se cargaron las cajas de ahorros. Sí, por eso, precisamente por eso. Bueno, vamos con algo verdaderamente sorprendente que me avergüenza enormemente contarles. En plena pandemia, los paradores ya saben ustedes que son del Estado, son públicos, pero públicos. Bien, el de Teruel, ahí aterriza una furgoneta con Ábalos, Koldo y su hermano el listo Joseba y unas cuantas chicas, no sé cuántas, pero algunas chicas pues que van ahí a pasar una juerga debidamente contratadas, entiendo, porque ir a pasar una juerga con Koldo y con Ábalos y con Joseba no se le ocurre, vamos, ni a la más picarona. ¿Y qué pasa? Pues que lían una de tal calibre que producen destrozos en la suite a la que acceden sin registrarse. ¿Y quién ha pagado los gastos de los destrozos? Usted y yo. Viajes a Dominicana, Colombia o Perú, chalets de lujo, millones de euros en adjudicaciones y señoritas de compañía. Esto es solo una pequeña parte de la vida que llevaba José Luis Ábalos cuando estaba al frente de Transportes. Pero aún siguen saliendo a la luz informaciones que no dejan en buen lugar al exministro. Según revela OK Diario, en plena pandemia, Ábalos se saltó todos los protocolos y protagonizó una noche de excesos.
Ocurrió el 15 de septiembre de 2020. Aquella noche, el entonces ministro acudió al parador de Teruel en una furgoneta llena de señoritas de compañía, además de Koldo García y su hermano Joseba. Todos ellos subieron a una suite principal como esta sin estar registrados oficialmente, por lo que además de dejar la habitación destrozada, se saltaron todos los procesos de control de alojamiento. El viaje a Teruel respondía a la agenda oficial. Ábalos tenía reuniones sobre proyectos ferroviarios en la provincia, pero lo que empezó siendo un viaje oficial acabó en una noche de escándalos y en una suite destrozada. Así lo describen varios empleados del parador. Resaltan además lo afectadas que se vieron las limpiadoras tras ver cómo había dejado Ábalos y sus señoritas de compañía la habitación. Para ellos, un episodio bochornoso y de difícil justificación. El caso fue tan grave que incluso la dirección del parador tuvo que informar a los responsables regionales. Un informe de la UCO confirma que tanto Ábalos como Joseba y Koldo estuvieron aquel 15 de septiembre en Teruel. Es decir, que mientras que todo el mundo sufría las consecuencias de la pandemia, Ábalos y su equipo se gastaban miles de euros en señoritas de compañía, paradores de lujo y en disfrutar de noches por todo lo alto. ¿Tú crees que llevarían mascarilla? Bueno, iba a decir una barbaridad. No, seguro que no. Pero hay que recordar que estábamos en pandemia y recuerdo que estaban prohibidas las reuniones de más personas, salvo que fueras familiares, ¿no? No creo que todas las señoritas fueran sobrinas de Ábalos, ¿no? Porque debía tener muchas, ¿no? Claro, eso es una cosa. Ya han incumplido toda esa normativa que regía en pandemia y a los demás los tenían en casa sin salir, ¿no? Pero claro, luego es que además, por lo que cuentan, bueno, hay que recordar que Paradores Nacionales es una empresa estatal. Quiero decir que allí no no hay un director del hotel que haya nombrado a nadie, no, eso es el Estado el que ha puesto al frente a alguien. Recordemos que ha estado Saura, que estuvo también Óscar López, si no recuerdo mal, e incluso que estuvo la mujer de Rato, de Rodrigo Rato, en un momento determinado, no recuerdo... La ex. La ex, sí, claro. No recuerdo en aquel momento quién era, pero era alguien puesto y nombrado por el Estado. Se han saltado toda la obligación de control de viajeros. Cuando vamos a un hotel, ¿verdad? Nos piden a todos el DNI o lo escanean o lo que sea, toman la nota. Como Marlaska de que se saltaron eso. Claro. Luego, las habitaciones están normalmente para uso de una single individual, dos, o a lo mejor puede ser 2 más una cama extra. Allí, por lo que debe parecer, hubo 20 personas metidas en un juergón de estos tremendos, ¿no? Claro, el hotel estaría cerrado, el parador estaría cerrado, porque en aquella época no estaría operativo, ¿no? Y nadie ha dicho nada, nadie ha hecho nada, no hay fichas de control de viajeros, tal. No sé a qué están esperando para comprobarlo. Pues se ha publicado que el presidente de Paradores era Óscar López, este señor que aspira a competir con Ayuso en la Comunidad de Madrid, y este es el señor que tapó este escándalo. Esto puede ser hasta delictivo los daños, porque claro, habrá que ver cuánto ha supuesto la juerga Koldo ahí con el hacha, pues haciendo de escolar y cualquier cosa. Entonces, claro, todo eso ha generado unos gastos que tendrá este señor, el director, el presidente de Paradores, teóricamente tendría que reclamarlo incluso judicialmente a través de un delito de daños. O sea, pero claro, esto es inimaginable. ¿Por qué estaban de juerga sin registrar? Porque no se podía uno reunir, por eso, entre otras razones. Eligen el parador y dicen, bueno, esto como es nuestro y hacemos lo que nos da la real gana, llegamos ahí y montamos la juerga y no podemos ni nos registramos ni nada, porque esto es nuestro, y efectivamente tenían razón, hacían lo que les daba la real gana. Igual estaban celebrando algún negocio de aquella época, ¿por qué no? Claro, hay que celebrarlo, todas estas cosas que van bien, los negocios, lo que sea, digo yo, o si no es una reunión ordinaria de ellos y funcionan de esa manera con cierta regularidad. Hay que exigir responsabilidades. En cualquier caso, me parece que luego vamos a dar la noticia de que decía Ábalos que por qué le están persiguiendo los jueces, o sea, ¿por qué no? Si es que las tiene de todos los colores. Pues sí. Ojo que no es el único que a lo mejor se pasa de la raya. Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Ese también, cuando le interesa, se lleva a su mujer a cosas de la Fiscalía. Ahora lo vais a ver, pero claro, es que cuando uno no tiene a sus mayores ejemplarizando, pues al final acaban pensando que... Incluyó discrecionalmente a su mujer en varias delegaciones internacionales de la Fiscalía. Venga, cariño, que nos vamos a ver o no. Y la otra, pues a veces iba, si le convenía el destino, sino Ceuta, Cuba, Albania, Marruecos, destinos sugerentes.
Bueno, pues si además va a salir gratis total, pues todo estupendo. Ahí dejamos lo de Álvaro García Ortiz para meternos en otro lío, que es lo que ha pasado este fin de semana. Ya saben ustedes, seguramente lo saben, que Podemos, yo estoy muy afectado, ha decidido que Pablo no es el candidato, que va a ser su mujer, Irene, que ahora es eurodiputada y que va a ser la candidata de Podemos para las próximas elecciones generales. Y esto se hace durante el fin de semana con una pretensión, que el partido esté abierto a pactos con algunas otras formaciones que ahora mismo están juntitas a sumar. Y que a lo mejor, pues lo que conviene es que estén menos juntitas a sumar y que estén interesadas en incorporarse a lo que va a ser el futuro de Podemos. Más o menos esto contaba Pablo Fernández, al que algunos llaman Jesucristo, ¿verdad?, que explica a qué y a qué no está abierto Podemos. Queremos tejer alianzas con la sociedad civil organizada y con toda esa gente, que son miles y miles de personas absolutamente desencantadas con esta deriva del Gobierno, son con las que queremos construir, como digo, una alternativa que no solamente sea una candidatura, sino que sea, como digo, esa transformación de fuerza social en una fuerza electoral que desemboque en que podamos otra vez estar en el Gobierno con capacidad de transformar, con capacidad de avanzar en derechos, con capacidad de condicionar todas las políticas y haciendo que en España haya un gobierno verdaderamente de izquierdas, no la vergüenza que tenemos hoy. Esto, Pablo, en el mundo del estudio de la empresa se llama monetarizar. Lo que queréis es entrar al gobierno. Pedís el voto para ser fuertes y exigirle a Pedro Sánchez entrar en el gobierno. Quede claro esto, ¿no? A ver. Sí, bueno, Pablo Iglesias ha colocado a su señora hasta mientras le crecen los hijos, ¿no? Eso está claro. Yo creo que a mí una cosa que me llama mucho la atención es ¿por qué ahora? Pero si no son elecciones según Pedro Sánchez dentro de un par de años, entonces, no sé, a lo mejor Pablo Iglesias también tiene tiempo para convencer a Izquierda Unida. Aquí el asunto valioso es Izquierda Unida. Claro, Lo que quieren las dos, Yolanda e Irene. Sí, esa estructura de 1 millón de votos que puede todavía retener entre gente más veterana, Izquierda Unida, por el prestigio y tal. Y están tratando de meterle el cuerno a la otra, evidentemente. A la otra le han abierto un camino, además, que es que se pase directamente al Partido Socialista. Y la otra, hace 5 días, Yolanda Díez, también hizo un gesto en ese sentido, como que se quitó un poco de la circulación y puso a 2 desconocidos al frente de esa plataforma más Sumar, y ya se echó un poco a un lado. Veremos a ver si cumple su predicción Pablo Iglesias, que es que terminará pasándose directamente al Partido Socialista Yolanda Díez. Bueno, claro, como ha dicho mi Javier, ¿por qué? ¿Quién les importa? ¿Quién les interesa? La Izquierda Unida. Es el único que tiene estructura de implantación nacional. Serán muy pocos votantes, le votará muy poca gente, pero los únicos que tienen implantación nacional, ni Sumar ni Podemos la tienen, ¿no? Por tanto, esto es lo que le dicen, ni Compromís ni ninguno, ¿no? Atraer a todo ese gran colectivo, ese magma que está en Sumar, todo menos Yolanda. O sea, caben todos menos Yolanda. Es la única tal. Y como bien has dicho, acércate un poco más al Partido Socialista y ya está, ¿no? Bueno, lo ha dicho también muy bien, pues Irene Montero. Además, sorprende ver todavía este acto, es muy recientito, es de este fin de semana, y está todavía la pandilla universitaria todas juntas, están ahí todas. Sigue Isa Serra, sigue Ione Belarra, sigue Irene. Es una pandilla que se conoció en la universidad y van a terminar sus días juntas. ¿Dónde van a estar mejor? ¿Dónde van a ir si no? Claro. Bueno, Zapatero, vamos a hablar de José Luis Rodríguez Zapatero, porque ha reconocido algo que ya dábamos por hecho, pero bueno, hay que levantar acta. Dice Zapatero que sus frecuentísimos viajes a Venezuela se los paga el gobierno de Maduro. Y dado que España le paga a este señor un pastizal por haber sido presidente del gobierno, a mí me parece de una gran indignidad. Hombre, no digo que un viaje puntual, si le invita a la universidad de no sé dónde para ir a dar una conferencia, bueno, pues no le pida a la universidad de no sé dónde, pagadme el viaje, y la universidad se lo pague. No es el caso porque no hay universidades interesadas en la sapiencia de José Luis, pero, hombre, ir no sé cuantísimas las veces al año a Venezuela pagado por Maduro no le deja precisamente
en el equilibrio, ¿no? Hay que recordar que Zapatero fue el diputado en su época más joven, con 25 o 26 años, y era diputado. Cuando cesó de presidente del gobierno no sabía qué hacer. Le crearon una plaza en el Consejo de Estado como cargo nato, no sé qué, vocal nato, pues para que pudiera llevarse un sueldo por todo eso. Pero se conoce que no tenía bastante y hasta con este tipo de correrías. A mí me parece un auténtico escándalo que un expresidente del gobierno de España sea un vendido a un régimen de estas características, y el tío tan orgulloso, es que yo... Y luego, en esto que está diciendo, estas conexiones que él tiene, va paralelo a la pérdida de financiación de Pablo Iglesias sobre Venezuela, que ya no tiene ningún tipo de conexión. Se le ha quedado todo Zapatero, por lo que parece, porque antes iban estos otros allá a Venezuela, pasaban fenomenal, ahora lo hace Zapatero con sus hijas y demás. Es un auténtico escándalo y un oprobio para la democracia española que tenemos vendido a un expresidente del gobierno de estas características. Bueno, como sabemos que le paga el gobierno español, porque el gobierno español también ha reconocido que le paga unos honorarios, quiero decir, como expresidente. Como expresidente, no, pero además ha reconocido que para que efectivamente le ayude en esas relaciones internacionales, entre las cuales se encuentra, por supuesto, Venezuela, ¿no? Pero con esto, al reconocer que le está pagando los viajes a Maduro, reconoce dos cosas. La primera, que efectivamente no se lo pagarán gratis porque no va a dar clases allí a Venezuela, luego será por alguna labor que hace con el régimen de Maduro. Y por lo menos lo que podemos aventurar es que está blanqueando al régimen de Maduro, es decir, alguien que se mueve por el mundo, y él pues no me atrevo a decir que sea un embajador formal de Maduro, pero bueno, es un pseudo embajador. Claro, pero es un blanqueo que se hace con expectativa, claro, no es gratis. Con expectativa de cobrar en especies, en viajes por lo menos, ¿no? Bueno, vamos a ver una encuesta que publica El País hoy, que es interesante porque desde luego la encuesta se hace antes de este embrollo de los aranceles, pero según esta encuesta, el Partido Popular pierde un 1% de voto, el PSOE también pierde considerablemente, del 31,70 pasa al 29,5, y ojo porque Vox pasa del 12,39, todo esto manejando encuestas del País, a 14,1. Y hombre, un 14% pues parece que es quien más espacio gana, porque claro, lo vamos a sumar y baja del 12,31 al 5,1, que es un batacazo descomunal. Aunque, como digo, El País pues no parece nunca interesado en el apoyo electoral a Vox, por lo tanto, pues debe ser un hecho cierto que demoscópicamente ha habido un avance por parte de Vox. Es verdad que esta encuesta se cierra antes del impacto que pudiera tener para Vox el asunto de los aranceles, de Trump y todo lo demás. Julián. Bueno, a mí lo que me sugiere esta encuesta que hace El País es que da la sensación de que está muy bien elaborada en el sentido de decir, bueno, el PP usted sigue como estaba, el PSOE, que nadie diga, pierde un poquito. Le subo a Vox para que efectivamente Vox, el PP tenga miedo de que le está comiendo el terreno, y le pego un hachazo a Sumar para que Sumar también se dé cuenta de que tiene que unirse al gobierno, ¿no? O sea, está hecha para que el PSOE esté satisfecho. Sí, Xavier, aquí hay un dato clave para que no sepa la gente, que es que si el tercer partido más votado el primer partido no duplica por 2 al tercer partido, supone que el tercer partido en las provincias de 3 tiene derecho a un diputado, y a partir de aquí en todas las demás, 3, 4, 5. Por lo tanto, Vox está a 1,5 puntos, en mi opinión, de tener más de 70 diputados, si llega a esa cifra. Si el Partido Popular no duplica a Vox, ya le digo, eso se pondría un diputado en cada una de las provincias a partir de 3, y se irían por esa regla a más de 70, imagínense el impacto que podría tener. Está a punto de conseguirlo, pero también es cierto que puede caer a 12, y si cae a 12 estaría en aproximadamente 30. Pues sí, bueno, pues ya hemos comentado la encuesta, es una encuesta tan solo, y bueno, las encuestas, hasta que no tengamos claro cuándo se celebran elecciones generales, pues las encuestas casi como que dan igual. Estamos a punto de terminar el programa, momento en el que quiero agradecer a estos dos caballeros su presencia y sus opiniones, a ustedes todavía más, pero para ustedes tengo un premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. Muchas gracias.
El día en 30 minutos, lunes negro en las bolsas del mundo entero. ¿Por culpa de qué? Pues de los aranceles, ya lo saben ustedes. ¿Dónde empezaba la tormenta? En Asia a primera hora de la mañana, caían las bolsas, la china un 13%, la japonesa un 8%, y luego la tormenta se gira hacia Europa y en Europa de nuevo pues un lunes negro. El Eurostoxx caía casi un 4,5%, las bolsas alemana y francesa un 4%, y en España la caída ha sido peor porque nuestro IBEX cerraba con una caída del 5,12%. Y todas las empresas del IBEX en negativo, todos en rojo. Y al tanto en Wall Street, que todavía está abierto, pues es importante que sepan que en apenas media hora ha pasado de estar en rojo un 4% a estar en positivo un 3%. Dice, ¿y esto cómo puede ser? Pues porque ha circulado intensamente un rumor, no sabemos si cierto o falso, sobre una posible prórroga de 90 días que daría a Trump para todos los países, excepto para China. En resumen, una jornada de extrema volatilidad. Y aquí en Europa quedan menos de 48 horas para que entren en vigor esos aranceles del 20% a todos los productos. Bruselas sigue apostando por el diálogo y hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recogía el guante de la hasta ahora mano derecha de Donald Trump, de Elon Musk. Ella apuesta, tiende la mano a Estados Unidos para una política de aranceles 0% que afecte de momento a los bienes industriales. Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido aranceles 0% para los bienes industriales, como hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales, porque Europa siempre está dispuesta a llegar a un buen acuerdo. Europa medita su respuesta a los aranceles de Trump y hay poco tiempo, hasta que el miércoles vayan a entrar en vigor si no hay aplazamiento por ahora no previsto. Incertidumbres, el arancel cero para los productos industriales, como oían de Ursula von der Leyen, todo eso es posible, es una posibilidad. Más cierta parece la posibilidad de un castigo a las tecnológicas norteamericanas que venden servicios en suelo de la Unión Europea. Bruselas abre la puerta a una reacción inesperada, golpear esos servicios digitales aplicándoles las leyes de servicios y de mercados que son vigentes en la Unión Europea. ¿Eso a quién afectaría? A Meta, a Apple, a Google, etcétera, etcétera. Y en Europa hay quien ya visualiza como muy factible que planteen los mismos aranceles que Trump a las empresas tecnológicas en sus ventas a Europa. No de servicios digitales, sino de aparatos digitales. Por ejemplo, los iPhone, los nuevos, el último modelo, se pondría como poco en 2.100 euros. El conflicto arancelario ha comenzado y Europa prepara su respuesta. De hecho, creen haber encontrado el punto débil de Donald Trump en Silicon Valley. ¿Y por qué allí? Porque es donde se encuentra toda la corte tecnológica del presidente de los Estados Unidos. Se las conoce como las GAFAM, siglas que engloban los nombres de las empresas Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Este primer adelanto lo anunciaba la portavoz del Ejecutivo francés Sophie Primas en una entrevista de radio donde explicó que los servicios digitales actualmente no están gravados. Una imposición de aranceles a las GAFAM supondría una subida en el precio de los productos para los consumidores europeos, pero estrecharía los márgenes de beneficios para los gigantes digitales estadounidenses. En nuestro país, la vicepresidenta segunda ha sido la primera en mencionar esta estrategia. Las respuestas que tengamos que dar o las medidas que debamos de abordar han de ser selectivas y muy precisas. Proponemos que se concentre en las 7 grandes tecnológicas norteamericanas con el objetivo de minimizar el impacto de los precios que pagan nuestras familias y también nuestras pequeñas empresas. Mientras Europa prepara una respuesta, los aranceles impuestos por Trump empezarán a hacer mella en nuestros bolsillos. Los precios de los productos o dispositivos electrónicos serán de los que más suban porque son muchos los que provienen de Estados Unidos. Esta subida
subida de aranceles la notaremos, por ejemplo, en el precio del iPhone, que podría aumentar entre un 30% y un 40%, ya que la mayor parte de la producción de sus piezas se hacen en países como China, que tiene un 54% de aranceles, India con un 26% o Vietnam con un 46%. Ahora es la empresa Apple quien tiene que decidir qué hacer, recortar los beneficios o subir el precio del producto. Este último supuesto significa que el último modelo de iPhone, que tiene un precio de 1.469 euros, cueste 2.100 euros, aplicándose esta subida a cada uno de sus productos. Donald Trump amenaza a China con aranceles adicionales del 50% si no retira las medidas de represalia. Lo ha anunciado hoy en su red social, Truth Social, en la que ha manifestado que no le ha gustado nada esta medida anunciada por China el pasado viernes de imponer aranceles del 34% a los productos estadounidenses. Trump les da de plazo hasta mañana, 8 de abril, para retirar esta medida y lo que él llama abusos comerciales a largo plazo. Esto es aranceles no monetarios, subsidios ilegales a empresas y una masiva manipulación, dice, cambiaria a largo plazo. Y pese a las caídas generalizadas y a las críticas internas, Donald Trump este fin de semana seguía defendiendo esa política arancelaria. Él asegura que es la medicina que necesitaba Estados Unidos. Hay mucho dolor en el mercado. ¿Hay algún punto máximo en el que deje de aplicar esta política? Creo que esa es una pregunta estúpida. Creo que no quiero que nada baje, pero a veces tienes que coger la medicina para arreglar las cosas. Giorgia Meloni, la primer ministro italiano, está a punto de viajar a Estados Unidos para entrevistarse con Trump y hablar de aranceles. Meloni, que fue la única líder europea que estuvo presente en la toma de posesión del presidente Trump, ya hizo un viaje sorpresa a Mar-a-Lago para hablar con el presidente americano de aranceles. El viaje es una oportunidad o un peligro, según quien vea la cosa. Para algunos, el presidente americano puede aprovechar, favoreciendo a Italia, la no unidad de los países europeos en plena negociación presupuestaria. Otros, sin embargo, que creen que es una oportunidad y que Meloni mirará por todos los países europeos. Y la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos a Europa coincide con la visita de nuestro presidente Pedro Sánchez a Vietnam y a China. Esta última es la tercera en menos de 2 años. Desde el Gobierno insisten, este viaje ya estaba programado antes del estallido de la guerra arancelaria, pero a nadie se le escapa que este puede abrir nuevos mercados fuera de la Unión Europea y de Estados Unidos. Desde la oposición recelan de la proximidad de Pekín con Putin y sobre todo del papel de Zapatero en las relaciones entre China y España. El Partido Popular cree que con el expresidente todo es oscuro y temen que haya intereses inconfesables, dicen, con el régimen comunista, al igual que los tiene Zapatero con la dictadura de Maduro. Tercer día de terremotos bursátiles en Asia, en Europa, en Estados Unidos. El tiempo se acaba para hablar de aranceles y para intentar un acuerdo con Donald Trump. Todos entran en vigor, los que afectan a la Unión Europea, el próximo miércoles. Parece que Bruselas está pensando en golpear a los servicios digitales, aplicándoles la Ley de Servicios y Mercados Digitales Europea a los gigantes tecnológicos norteamericanos, Meta, Apple o Google. Tampoco disgusta la opinión, en Europa digo, de lo que le pueda parecer a Elon Musk de ese proceso de desarme arancelario recíproco en productos industriales, Estados Unidos a cero y Europa también a cero. Muchos se preguntan por qué no se han reactivado las contramedidas como las que la Unión Europea ya impuso a Estados Unidos en 2018 como respuesta precisamente a una oleada mucho más pequeña de aranceles que Trump impuso en su primer mandato al aluminio y al acero. Veremos en qué queda. En este momento disruptivo para los mercados y para el comercio internacional llega la visita de Sánchez a China, que tendrá el viernes su día clave con una entrevista. Sánchez, presidente de la República Popular China, Xi Jinping. En el viaje destaca la desconfianza europea, como de quien no se fía demasiado de lo que pueda hacer o decir Sánchez en Pekín, y de un PP en España que quiere que el viaje se explique bien y despacito. Desde el Gobierno, Cuerpo explicaba hoy
que el viaje ya estaba programado desde mucho antes de la crisis arancelaria. Mientras tanto, el ministro de Agricultura, Planas, espera que se puedan mejorar las expectativas en China para el sector agrícola español. Bueno, y aquí en España, Moncloa aprobará mañana su plan de respuesta contra los aranceles que librará, entre otras medidas, a las empresas afectadas con pérdidas de tener que disolverse. Desde el Partido Popular quieren que esas ayudas sean más concretas y, sobre todo, que las comunidades autónomas tengan un papel fundamental. El Partido Popular propone 10 medidas para mejorar ese decreto del Gobierno. A nivel comunitario quiere explorar acuerdos comerciales con estos países, India, Corea del Sur, Singapur y también con Mercosur. Además, propone crear un marco temporal de ayudas que provengan, en este caso, de la Unión Europea. Aquí en España propone bajada de cotizaciones e incentivos fiscales a las empresas afectadas y una serie de medidas, en este caso a largo plazo. Feijóo quiere ampliar la vida útil de las nucleares, eliminar el impuesto sobre la producción de energía eléctrica y un plan para regular y garantizar las infraestructuras hidráulicas. Bueno, pues ya saben, el pasado fin de semana Santiago Abascal, el presidente de Vox, lanzaba un comunicado y decía: estamos absolutamente dispuestos a una interlocución con Estados Unidos para lo que sea necesario. Hoy lo matizaba el portavoz de Vox, José Antonio Fuster. Él dice que sí, que esa hipotética mediación sería con una condición. Solo se ofrece a mediar con Trump Santiago Abascal si Sánchez dimite y convoca elecciones. La condición es muy clara. Fuera Pedro Sánchez, construyamos una alternativa y en ese momento nosotros pondremos a disposición de todos los españoles, por supuesto, en el Gobierno, nuestra increíble y estupenda red internacional de apoyos y contactos, por supuestísimo. Pero primero, dimisión de este Gobierno corrupto, ya. Convocatoria de elecciones anticipadas, ya. La condición es muy clara. Y Cándido Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional, ha asegurado que resolverá sobre la amnistía antes de verano, tal y como adelantaron varios medios de comunicación. El presidente de la Corte de Garantías también ha reculado sobre su intención de frenar ese recurso que la Audiencia de Sevilla planteaba llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asegura que él lo único que sugirió fue llevar a cabo un debate interno que tendrá lugar en el pleno de mañana, pero que respeta la autonomía de las decisiones de todos los tribunales. Nosotros tenemos un poco la idea de poder resolver los recursos en el plazo aproximadamente de un año desde la entrada en vigor de la ley recurrida. Y eso nos llevaría a tratar de resolver el recurso antes del verano. Respetamos la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional que decida tomar una decisión. Yo lo planteé como un debate interno, una deliberación por parte del tribunal, y no hay intención alguna de formular ninguna anulación de esa decisión. El juez Peinado, que como saben instruye el caso Begoña Gómez, ha citado para declarar en el Tribunal de Justicia al actual presidente de Telefónica, Marc Murtra, y también al empresario y vicepresidente de la compañía, Rosauro Varo. También tendrá que ir a declarar el presidente de Indra, Fernando Abril Martorell, por su posible implicación, todos ellos, los tres, en los acuerdos que cerró Begoña Gómez con la compañía Indra o Telefónica, según sea el caso. Al mismo tiempo, algunos medios de comunicación señalan que Begoña Gómez estaría tratando de obtener la doble nacionalidad española, la tiene, y de la República Dominicana. Indra, Google y Telefónica siguen implicadas de lleno en el caso Begoña Gómez. El juez Peinado ha citado como testigos a altos cargos de las compañías. Uno de ellos es Marc Murtra, el actual presidente de Telefónica, pero hay otros 6 testigos más que se sentarán ante el juez. Entre ellos se encuentra Miguel Escasi, el responsable de Relaciones Institucionales de Google, Manuel Ausaberri, el director de estrategia de Indra, y también Fernando Abril Martorell, expresidente de Indra y ex CEO de Telefónica. Todos ellos declararán el próximo 28 de mayo. Pero 2 semanas antes están citados el consejero ejecutivo de Minsait, filial de Indra,
o el empresario y vicepresidente de Telefónica, Rosauro Varo. Fue Nicolás Oriol, secretario general de Telefónica España, quien involucró a Varo en la causa. Aseguró ante el juez que Varo fue la persona que propuso un encuentro entre responsables de Telefónica y Begoña Gómez. Peinado rechaza poner fin a sus pesquisas y acaba de ampliar la causa medio año más. Ahora, con las nuevas citaciones, intentará esclarecer si la mujer del presidente se apropió del software asociado a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. Pero Begoña Gómez tendría un as bajo la manga por si la causa se vuelve aún más en su contra. La mujer del presidente habría iniciado los trámites para conseguir por vía de urgencia la nacionalidad dominicana. Así nos ha contado la exclusiva Albert Castillón en un programa de Nuestra Casa. Y lo que hacemos es ponernos en contacto con gente en Santo Domingo, gente que tiene conexión con migración, con el Departamento de Migraciones, y ahí también nos confirman esa noticia. Aquí hay muchas preguntas. ¿Por qué los 39 viajes en Falcon todos acababan en aeropuertos, sobre todo el aeropuerto de La Romana en Dominicana? ¿Estaría pensando la mujer del presidente eludir la justicia española? El diario OK Diario revela que José Luis Ábalos aprovechó una visita oficial cuando era ministro de Transportes a Teruel para alojarse en su parador con varias señoritas en compañía de Koldo García y de su hermano y destrozar literalmente una de las habitaciones. Ocurrió en plena pandemia en un viaje oficial para cerrar varias obras ferroviarias en la zona. Viajes a Dominicana, Colombia o Perú, chalets de lujo, millones de euros en adjudicaciones y señoritas de compañía. Esto es solo una pequeña parte de la vida que llevaba José Luis Ábalos cuando estaba al frente de Transportes. Pero aún siguen saliendo a la luz informaciones que no dejan en buen lugar al exministro. Según revela OK Diario, en plena pandemia, Ábalos se saltó todos los protocolos y protagonizó una noche de excesos. Ocurrió el 15 de septiembre de 2020. Aquella noche, el entonces ministro acudió al parador de Teruel en una furgoneta llena de señoritas de compañía, además de Koldo García y su hermano Joseba. Todos ellos subieron a una suite principal como esta sin estar registrados oficialmente, por lo que además de dejar la habitación destrozada, se saltaron todos los procesos de control de alojamiento. El viaje a Teruel respondía a la agenda oficial. Ábalos tenía reuniones sobre proyectos ferroviarios en la provincia, pero lo que empezó siendo un viaje oficial acabó en una noche de escándalos y en una suite destrozada. Así lo describen varios empleados del parador. Resaltan además lo afectadas que se vieron las limpiadoras tras ver cómo había dejado Ábalos y sus señoritas de compañía la habitación. Para ellos, un episodio bochornoso y de difícil justificación. El caso fue tan grave que incluso la dirección del parador tuvo que informar a los responsables regionales. Un informe de la UCO confirma que tanto Ábalos como Joseba y Koldo estuvieron aquel 15 de septiembre en Teruel. Es decir, que mientras que todo el mundo sufría las consecuencias de la pandemia, Ábalos y su equipo se gastaban miles de euros en señoritas de compañía, paradores de lujo y en disfrutar de noches por todo lo alto. Y en la página internacional, Marine Le Pen protagonizó una multitudinaria concentración en una de las plazas más grandes de París. Un día especial en el que reivindican que lo que se ha producido en su contra es un juicio político acompañado de una ejecución provisional destinada, según ellos, a que la líder de Agrupación Nacional no pueda volver a presentarse a las elecciones presidenciales. Lo curioso es que en París, a horas distintas, también había movilizaciones convocadas por el gobierno y por la izquierda en contra de Marine Le Pen. Marina, ¿va a llover el Domingo de Ramos? Pues todo apunta a que es una malísima noticia. Vaya. Que nos dan hoy los expertos, los meteorólogos. Llevábamos unos días de tregua de lluvia, pero parece que con la llegada de la Semana Santa vuelven las precipitaciones. Llega una nueva borrasca, su nombre es Oliver y va a estar presente prácticamente desde el domingo en casi toda la península. Va a empezar en Canarias, va a seguir en Andalucía, en Castilla y León, en Galicia. La buena noticia es que en principio solo se va a extender hasta el miércoles. A partir del Jueves Santo, si
Dios quiere, nunca mejor dicho, va a respetar los días en los que todos los españoles van a ir a ver las procesiones. Y después de Oliver, ya sabes, viene Benji. Sí. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco como cada día y mañana volvemos. Hasta mañana.